Listo, ok. Entonces nos quedamos en el concepto de innovación, de gestión. Vimos ahorita la diferencia entre innovación y lo que es una invención. La diferencia básica es la captura de valor. Y adelanté los tipos de innovación, las innovaciones radicales o disruptivas y las innovaciones incrementales, que son la inmensa mayoría de innovaciones. Y que básicamente esta idea de dirigir, ¿no?, una innovación disruptiva o planear una innovación disruptiva es básicamente un absurdo. No se puede lograr eso. Una innovación disruptiva, entonces, aquella que vamos a decir, transversal, afecta a diferentes campos de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la política, de todo. Lo cambia todo, básicamente. Ahora, hay otro componente importante, ¿no? Que es la tecnología. Y aquí también hay que hacer una aclaración. La innovación no es sinónimo de alta tecnología. Esto es lo primero que ustedes también tienen que tener claro. Innovación no significa desarrollo tecnológico necesariamente. Hay innovaciones en procesos, hay innovaciones en productos, hay innovaciones en servicios. No necesariamente tiene que estar involucrada la tecnología, pero la tecnología, sobre todo en estos tiempos, la tecnología es una compañía constante del ser humano. De hecho, en la forma como los seres humanos nos organizamos, interactuamos, nos transportamos, nos comunicamos, en la forma como producimos, cómo intercambiamos bienes, absolutamente todo está mediado por la tecnología. Podríamos incluso, ¿no?, reducir ahora a aquellas personas que no tienen un contacto casi, ¿no?, total con la tecnología, las tribus no contactadas del Amazonas o de Papúa Nueva Guinea. Y aún así, estas tribus también recurren a la tecnología porque también producen, ¿no?, fabrican sus casas con material sencillo, materiales de la selva, palitos, palmas, etcétera. Usan lanzas, todo eso es tecnología. Son tecnologías de, vamos a decir, o instrumentos de baja intensidad tecnológica, pero la tecnología en el mundo moderno para las personas que vivimos en las ciudades es constante. El momento, esta comunicación es mediante la tecnología, estamos trabajando o estudiando desde nuestras casas. Tenemos electricidad, tenemos refrigeradora, tenemos celulares, tenemos comida empacada, leche empacada, o sea, todo lo que hacemos está mediado por la tecnología. Entonces, separar lo tecnológico de la innovación ahora es muy difícil. Y aquí entramos entonces a este concepto clave que es la tecnología. Viene o etimológicamente, es decir, el origen de la palabra, ¿qué significa, no? Tecne, que es un vocablo griego, tecne significa oficio, significa arte. Y logos tiene varios significados, pero para el caso aplicado a esta palabra, logos es estudio, ¿no? El estudio, la razón. Entonces es el estudio de las artes, de los oficios. Es algo bastante abstracto, pero bueno, eso hace referencia a la tecnología. La tecnología se refiere básicamente a los instrumentos que utilizamos, ¿no?, para facilitar nuestra vida. Ahora, la tecnología tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión material, es decir, tiene una dimensión física. Por ejemplo, ¿no?, yo tomo este celular y este celular es tecnología. Y acá en este celular hay una dimensión física, es el celular que estoy agarrando. Pero ese mismo celular también tiene una dimensión inmaterial o intangible. No solamente es el aparato, sino también, y ojo con esto, la tecnología también hace referencia e incorpora de manera total el concepto de conocimiento. Es decir, la tecnología es esa dimensión física, pero también el conocimiento que se utiliza para fabricar o producir esa tecnología y el conocimiento para utilizar o aplicar esa tecnología. Entonces, cuando piensen en tecnología, no solamente piensen en el aparato, que es su dimensión material, y en la dimensión inmaterial, piensen en el conocimiento que se necesita para producir esa tecnología y también el conocimiento que se requiere para utilizarlo. Ejemplo, ustedes le pasan un celular a un no contactado de la Amazonía y esa persona no va a saber utilizar ese celular porque no tiene el conocimiento para sacarle provecho a esa tecnología.
para esa persona, esa tecnología entonces deja de tener la función o deja de tener el sentido para el cual estaría hecho un celular. En este caso, el celular para ese no contactado sería más útil como arma o como fuente de luz, ¿no? Pero como arma viene, no sé, pues, se quiere comer a un capibara, pa, le mete un celularazo en la cabeza y lo mata. Utiliza esa tecnología de otra manera según el conocimiento que esa persona tiene. Entonces, no es tecnología algo que no puede ser utilizado correctamente por falta de conocimiento. Y ese es el punto. Cuando pensamos, ¿no?, en grandes políticas de desarrollo tecnológico y se dicen los grandes discursos que dan nuestros líderes políticos, y dicen, sí, tenemos que desarrollar tecnologías que nos pongan a la vanguardia, ¿no?, del siglo XXI, el caso del Perú, somos un país con una enorme riqueza, y vienen con todo este discurso trillado, ¿no? Apelando siempre a buenismos, a intenciones, pero la realidad es que desconocen el concepto. No solamente es, lo difícil no es desarrollar el aparato, o sea, lo difícil no es lograr los materiales del aparato, es desarrollarlo. Y es no, es un conocimiento que se va a ir acumulando. Y aquí entramos a otro tipo de definiciones. No solamente es entonces el conocimiento para usar y para producir, sino vamos ahora a subdividir el concepto de conocimiento. Entonces, tecnología inmaterial que es el conocimiento, ¿no? Para producir y para usar. Y dentro de ese conocimiento, dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que se define como un conocimiento tácito y el otro conocimiento que es el conocimiento codificado. El conocimiento tácito es ese conocimiento que nosotros logramos o adquirimos a través de la práctica, a través del ejercicio directo de algo. Les pongo un ejemplo. Ustedes no aprendieron a montar bicicleta leyendo un manual. De hecho, nadie podría aprender a montar una bicicleta leyendo solamente un manual. Para montar la bicicleta tienes que caerte varias veces, ¿no? Bueno, por lo menos en mi época era así, ahora le ponen rueditas, etcétera. Bueno, pero básicamente uno tiene que tomar la bicicleta y uno con la práctica va aprendiendo a montar esa bicicleta. A eso se le llame, ¿no? A eso se le llama aprender haciendo, learning by doing, como dicen los anglos, aprender haciendo. Ese es el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es el conocimiento, por ejemplo, que logran estas mismas tribus, ¿no? Con respecto a las plantas. Saben cuál es venenosa, cuál no es, saben que los sapos de colores llamativos son venenosos y es mejor alejarse de ellos. Lo mismo con las plantas, con los hongos, cuáles son alucinógenos, cuáles son curativos, cuáles son asesinos. Eso es una práctica que han logrado, o sea, es un conocimiento que han logrado con la práctica. Y el otro tipo de conocimiento, y en la innovación también, tenemos que aprender haciendo, tenemos que aprender, ¿no? A utilizar ciertas tecnologías con un conocimiento, adquiriendo un conocimiento tácito. Y el otro tipo de conocimiento es el conocimiento codificado. ¿Qué es el conocimiento codificado? Es el conocimiento que uno adquiere a través del estudio. Es un conocimiento que, como lo dice su nombre, se puede codificar. ¿Cómo? Se puede codificar lingüísticamente, a través del lenguaje, las palabras, las letras y también un conocimiento que se puede codificar de manera matemática. Son diferentes tipos de codificación: codificación verbal, codificación escrita, codificación matemática. Pero ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento codificado y el conocimiento tácito? Que el conocimiento codificado se puede acumular, es decir, es un conocimiento que va acumulándose. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el campo de la filosofía, ¿no? Lo que aportó Sócrates, pero Sócrates no escribió nada, todo lo escribió Platón. Platón, que fue discípulo de Sócrates, anotó, ¿no?, las enseñanzas de su maestro, las metáforas, los pensamientos, las reflexiones de su maestro Sócrates. Y gracias a Platón conocemos a Sócrates. Y el discípulo de Platón, que fue Aristóteles, también tomó los trabajos de Platón. Y así llegaron después los filósofos romanos que tomaron la tradición griega, y después llegaron los filósofos cristianos, y después llegaron los filósofos medievales de la época escolástica, los humanistas, los renacentistas, los modernistas, los contemporáneos, y poco a poco se fue acumulando conocimiento. Estudian las obras que dejaron sus predecesores. Lo mismo en el campo de la ingeniería, lo mismo en el campo de la minería, de la matemática, química, biología, física, conocimientos que se van
agregando. Entonces siempre digo, ¿no? Aquí es un comentario, tengan mucho cuidado cuando se burlen, ¿no? O no se, o eviten burlarse por ejemplo, épocas pasadas donde digan, ah, pero mira, esos primitivos ni siquiera usaban estas cosas, qué horrible, qué tipos tan medievales. No, 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 perdón. Gracias a esos medievales nosotros hemos llegado a estar donde estamos. Nosotros vamos a ser medievales para la humanidad que surja de acá a 400 años. O sea, no hay que ser arrogantes en ese sentido y entender que lo que tenemos se debe, ¿no? Definitivamente a aquellos que aportaron cosas antes que nosotros. Y que esas épocas que nosotros podríamos determinar que eran épocas oscuras, en realidad no lo eran. En el contexto de ese momento, en las circunstancias de ese momento, esos avances fueron significativos. Cada época, cada etapa de la civilización humana aporta elementos importantes. Y sin lo que hicieron nuestros antepasados, no podríamos tener lo que tenemos ahora. Es decir, es un legado, es una continuidad. Así que tengan eso siempre en mente. Por eso es que se habla, ¿no? Eh, Aprendiendo sobre los hombros de gigantes, aprendiendo de aquellos que nos antecedieron. Es decir, ¿y por qué señalo esto? Porque en estos tiempos se vive una especie de culto a lo novedoso, el culto a la innovación, ¿no? Todo tiene que ser novedoso, todo tiene que ser moderno, todo tiene que cambiar. Les meten en la cabeza, no solamente en las universidades, en el trabajo, esta idea de que tenemos que estar innovando permanentemente, de pensar fuera de la caja y todas estas frases, disculpen la expresión, estas frases cojudas, donde dice, ay, te tratan de, tienes que ser libre pensador, tienes que ser moderno, tienes que mirar hacia el futuro. Y se genera esta cultura de la adulación, de la veneración de lo nuevo. Pero resulta que lo nuevo no solamente es bueno, las cosas del pasado también son buenas. Y de repente el ser humano, por su propia naturaleza, no puede estar cambiando constantemente. Es como pedirle a un atleta que corra constantemente. No, hay momentos donde vas a tener que parar. Es decir, esta idea de cambio constante y el solo hecho de cambiar por cambiar son absurdas. Esta idea de innovar constantemente es abiertamente estúpida. Quien proponga esto es un retrasado mental. Tiene que haber momentos de pausa, tiene que haber momentos de reflexión, de decir, bueno, he logrado esto, voy a parar, voy a reflexionar, voy a estudiar, voy a analizar, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Aprendo sobre esa base, ¿no? Realineo lo que estoy haciendo, lo corrijo y sigo. Esa es la moción. Avanzar, pausa, reflexionar, pum, avanzar, pausa, reflexionar. Esta idea de cambiar constantemente es antihumana, de hecho es antihumana. No podemos mantener ese cambio. Entonces, siempre pensemos que el pasado, ¿no? Siempre es un repositorio de lecciones. Alguien antes ya hizo lo que nosotros creemos haber hecho por primera vez. Ya alguien lo creó, ya alguien lo inventó, ya alguien lo pensó. ¿Ok? Son casos muy, muy excepcionales donde surge algo completamente novedoso. Pero tomen siempre el pasado como un punto de referencia. Mientras más miren hacia el pasado, más se proyectan hacia adelante. Esta frase la planteó Churchill, Winston Churchill, y es una frase muy, muy cierta. Es decir, valoren lo nuevo, sí, pero también valoren lo anterior. Tiene que haber este complemento, ¿ok? Así que eso, ahí está con el concepto de la tecnología, el concepto de tecnología, el concepto de conocimiento, que son constitutivos del concepto de innovación en tiempos contemporáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología regula casi todos, si no todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, no sé si tengan alguna consulta, algún comentario, algo que quieran hablar, o está todo claro. Eh, no sé, ustedes me dirán. ¿Quedó todo claro? ¿Algún concepto que falte? Bueno, asumo entonces que todo les quedó súper claro y están bien. Entonces aquí vamos a dejar la primera sesión y nos estaríamos encontrando el próximo lunes a la misma hora. Yo estoy viajando, yo ahorita como le digo, le dije estoy en Inglaterra, llego a Perú el domingo, así que el lunes ya daré la clase en la tarde. Y no me voy a olvidar porque la vez pasada me sucedió que pensando, ¿no? Di la clase pensando que era las 11 de la noche, se me pasó la hora.
estando en Perú porque tengo estas cosas, ¿no? Entonces voy a anotarlo para que sea 5:45 hora de Perú. Así que nada, les mando un abrazo. Cualquier comentario me pueden escribir a mi correo. Ahorita lo voy a compartir en el chat. O si no, creo que lo van a encontrar acá. No, de hecho lo van a encontrar acá. Así que cualquier cosa, ¿no? Con gusto me escriben. Sería bueno que definan un delegado de curso, de clase, que se cree un WhatsApp y poder interactuar ahí también ante cualquier situación. Así que eso, les mando un abrazo, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Ujú. Listo, profe. Gracias. Cuídense, chao, Nibardo.